paz de Cristo, amados hermanos y amigos. En este día quiero compartir esta cápsula de bendición, no sin antes desearle un excelente fin de semana, que Dios lo bendiga a cada momento. Y quiero compartir esta cápsula que se llama ¿Cómo manejar situaciones difíciles? Seguramente ha sucedido esto, al estar arreglando, reparando algo, se ha equivocado, comete un error y se enoja. Hasta podemos golpear al objeto y acabamos de dañarlo. ¿Le ha sucedido? Esto nos permite ver que cuando la situación es crítica y difícil de manejar, hasta se extiende en el tiempo, podemos cometer errores bajo presión. ¿Se ha hecho difícil responder de la mejor manera? ¿Quiénes somos cuando estamos bajo presión? Nos dice la palabra de Dios en el libro de Números: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María. Ahí también fue sepultada, porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y contra Aarón, según Números 20, 1 y 2. En nuestra humanidad, la dificultad produce diversas reacciones. Como podemos leer en este caso particular, la palabra del Señor nos dice que se juntaron contra Moisés y Aarón. Y esto nos habla de oposición, resistencia, rebelión, actitudes que se han generado por el enojo en el corazón de los israelitas. ¿Cuál fue el motivo? La Biblia nos dice que no había agua en el desierto de Zin. En el desierto y la escasez de agua en el lugar al cual llegaron produjo aquel enojo, disgusto o ira, como ocurre con frecuencia en nuestras vidas cuando enfrentamos adversidades. La palabra de Dios nos enseña en el versículo 3 que habló el pueblo contra Moisés. Entonces surge ahora la murmuración, la calumnia, palabras en contra de Moisés e incluso en contra de su propia vida, pues ellos dijeron: ojalá y hubiéramos muerto. La escritura misma nos enseña que la equivocación de sus padres fue precisamente la murmuración, pero ellos no habían aprendido la lección. Lamentablemente, no aprender las lecciones del pasado es construir los errores del futuro. Por eso dice la misma escritura: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Es fundamental aprender de los errores. Ante las dificultades reaccionamos de diferentes maneras. La presión del desierto y la ausencia de agua o provisión hace expresar un enojo o inconformidad del pasado en el corazón de los israelitas. Por eso dijeron: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, pues capítulos atrás habían muerto Core, Datán y Abiram, sus respectivas familias y otros más. La palabra de Dios nos dice en Números 24 y 5: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Como podemos ver, en estos versículos se expresan palabras de desánimo, menosprecio, aunque el Señor es quien marcha delante de su pueblo de día y de noche, y de noche el fuego. El enojo puede llevarnos fácilmente a murmurar contra la voluntad del Señor, y esto empeora nuestro caminar. Es muy importante buscar el consejo del Señor. Nos dice la escritura de Números: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, según Números 26. Es importante tener en cuenta aquí que Moisés y Aarón son figura del servidor de Dios. El servidor del Señor debe mantener su buena comunión con Dios, pues está expuesto a las calumnias, incomprensión, oposición y murmuración, incluso de aquellos a quienes ha servido. Todo esto es parte del caminar del siervo de Dios. Ser conscientes de esto es importante. Quien considera que el servicio a Dios está exento de dificultades está equivocado, pero quien está seguro de la ayuda del Señor está confiado. La palabra de Dios nos dice que Moisés buscó el consejo del Señor, y por supuesto no basta con buscar el consejo divino, es fundamental obedecer. Una de las más intensas pasiones del ser humano es la ira. En Números 20, del 7 al 11, la verdad es que el enojo o la ira ciega al ser humano, haciéndole actuar locamente. La Biblia nos enseña que según este pasaje, que Dios le dijo a Moisés: hablad a la peña, pero él la golpeó 2 veces, habiendo dicho además: oíd ahora, rebeldes. Es interesante tener en cuenta que Moisés hasta ahora se había distinguido por obedecer al Señor. Siempre se sujetó a la palabra de Dios, pero en esta ocasión el enojo le hizo actuar apresuradamente. Sus emociones lo impulsaron y se equivocó. También la misma escritura nos enseña que la ira o enojo impide glorificar a Dios. Podemos ver esto en el libro de los Salmos 106, 32 al 33. También se irritaron en las aguas de
Meribá, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló apresuradamente con sus labios. Como hemos leído, el Señor le dijo a Moisés, hablad a la peña, y Moisés lo que hizo fue golpearla en 2 ocasiones. La Biblia nos dice que este lugar lo llamaron las aguas de Meribá. El nombre de Meribá significa altercado, rencilla, contienda, riña, pelea. Estas aguas representan aquellos momentos o circunstancias que producen heridas, infectan el corazón. La contienda siempre provoca heridas. Son aguas que no debemos beber ni darla de beber a otros. La ira nos lleva a herir a otros. La palabra de Dios nos enseña que Moisés sufre las consecuencias, aunque ellos fueron la causa. Las equivocaciones de otros no nos dan licencia para desobedecer al Señor. La rebelión de su espíritu se expresó a través de sus palabras. ¿Cómo reaccionamos cuando aparece el enojo? Quizás con vergüenza, con palabras que lastiman, con desobediencia, con aislamiento, rechazando a otros, entre otras cosas. Lo que debemos hacer es rendir todo enojo a la ira del Señor. Depender de Dios de nuestra vida es fundamental. No siempre bendición es aprobación. Es decir, los buenos resultados nos señalan siempre la aprobación de Dios. No, nos dice la Escritura en Números 20:11, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. A pesar de todo, la palabra de Dios nos enseña que salieron muchas aguas. Esto nos muestra la fidelidad del Señor con su pueblo, por encima de los errores y falencias del ser humano. Vemos entonces que la provisión de Dios para su pueblo no se detendrá por las falencias de los hombres. El que haya salido agua de la roca no significó que Dios había aprobado lo que Moisés había hecho. Más bien, esto nos enseña la fidelidad y cuidado de Dios hacia su pueblo, el cual padecía una gran necesidad de agua. También este suceso nos recuerda y enseña que el camino que hemos recorrido o las metas alcanzadas no justifican la autosuficiencia del ser humano. Debemos ser dependientes de Dios en todo momento. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Números 20:12, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. El pueblo de Israel en aquel momento se encontraba en el último año de peregrinación, el año 40, a punto de ingresar a la tierra prometida. Moisés y Aarón llevaban sirviendo a Dios durante 40 años. El tropiezo puede aparecer en el trayecto donde tú crees que mejor caminas. Por eso debemos aprender del Señor siempre. La palabra de Dios nos dice en el libro de Números 12:3, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La mansedumbre era una fortaleza en él. Lo que podemos ver es que Moisés precisamente falló en su punto más fuerte, la mansedumbre. No importa el grado de crecimiento o revelación alcanzado, no somos autosuficientes, necesitamos a Dios. Hasta el último día de nuestra vida debemos depender y reconocer la gracia del Señor siempre. Como reflexión final, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo ha venido a enseñarnos para ayudarnos a caminar en su carácter, en su fruto. Con frecuencia, por ira o enojos, dañamos, herimos a otras personas. Por orgullo queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero esto solo genera tristezas. Por eso debemos hacer las cosas con el amor de Dios, con el carácter de Cristo que vive en nosotros, por el cual podemos vencer al enemigo. Así que, queridos hermanos y amigos, esto nos enseña, ¿verdad?, la importancia en los momentos de crisis. Aquí el pueblo buscaba el agua. Quizás, hermanos, usted esté batallando en una situación de economía, abrió un negocio y no le está dando los dividendos que quiere, el salario no le alcanza para cubrir las necesidades básicas, está pasando por esa crisis y a veces en el enojo blasfemamos en contra de Dios, hablamos en contra de Dios, pero esa no es la solución, hermano. Al contrario, debemos estar agradecidos con Dios y estar confiados plenamente en Él. Yo lo invito, hermano, a que en este fin de semana, hermano, usted separe sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, todo lo que ha separado para Dios, y va a ver cómo Dios va a bendecir grandemente su vida. Él no lo va a dejar y no va a caer en estos momentos de quizás de desacierto, de incertidumbre, porque Dios lo va a acompañar en todo momento. Señor, permite, Padre eterno, que siempre confiemos plenamente en tus promesas, Señor, y en ti, porque tú eres el dador de todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amados hermanos y amigos, un fuerte abrazo y feliz fin de semana. La bendición de Dios sobre cada uno de ustedes.